Acción. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva transmisión de Xochimanqui. Estamos en la transmisión número 51. 52. Ah, no, 51, sí. Pisa, presente. Bueno, estamos en la transmisión número 51 y hoy vamos a hablar de un tema que es muy polémico, que es las plantas saqueadas. Secuestro. Es un tema en el que participamos todos y en el que todos tenemos algo que hacer y es necesario saberlas reconocer, saberlas ubicar para poder contribuir de mejor manera a la conservación. Y por supuesto hay que saludar, como siempre. Yo soy Miguel Hernández. Yo soy Pisa, creo que me presenté antes de tiempo. Presente. Y hoy tenemos unos invitados muy especiales que en un ratito conocerán. Bueno, como es un tema muy polémico, podemos empezar rápidamente. Por ahí andan las cachorras y por ahí anda también los compañeros, o más bien Luis, que es uno de los estudiantes voluntarios que está trabajando ahorita. Y bueno, vamos. El otro Luis. Hay dos Luises. Hay dos Luises hoy. También está Luis, que es su seudónimo es Coffee y es un diseñador que hoy nos va a acompañar. Ahorita lo van a conocer. Es el señor Masca, ¿no? Ah, sí. Calavera. El señor Calavera también. Señor Calavera. Muy bien. Pues si les parece empezamos a hablar de este tema que es las plantas saqueadas. ¿Cómo lo podríamos abordar? Ya me puse nervioso porque este es un programa muy especial. Bueno, para empezar, las plantas saqueadas son un tema muy escalofriante para algunos, delicado, difícil, porque es posible que cualquiera de nosotros haya comprado en algún momento o saqueado en algún momento alguna planta. No solo estamos hablando de México, estamos hablando de cualquier parte del mundo. La historia de las plantas saqueadas pues es muy extensa. Estamos hablando de que cualquier persona que vaya a cualquier lugar del mundo y extraiga una planta de su hábitat natural, a eso se le llama saqueo, ¿no? Ya sea para tenerlas en su casa o ya sea para venderlas, que es lo más grave, pero eso es saqueo, ¿no? ¿Y ya saludamos a todos? No. Así es. Bueno, saludos a todos nuestros amigos de la República Mexicana, con todos los estados distintos que ya conocemos, que no los vamos a mencionar esta vez porque se puede sobrecalentar el equipo y entonces perderíamos mucho tiempo. Y por supuesto también a todos nuestros amigos de las distintas regiones de América, Norteamérica con todos nuestros paisanos, Centroamérica también, Sudamérica, Europa, Asia, África y Oceanía. Saludos a todos los que nos ven en este momento y a todos los que nos ven en este momento también. Y a los que nos van a ver al rato, a los que nos van a ver en YouTube, a los que nos estarán viendo días después. Besos espinosos, abrazos espinosos. Y voy a aprovechar para leer rápidamente unos saludos. Vicente Saleta, saludos. Lucas Morales, saludos desde Uruguay. Saludos. Ernesto Guichar, saludos desde el sur de la Ciudad de México. Besos. Chichica Nisa, saludos desde La Plata, Argentina. Refugio Arturo Medina, Lomas. Hola Xochimanqui, yo también hablaré sobre ese tema en un evento de mi pueblo. Por favor, nos compartes un poco de eso. Excelente, hay que ir haciendo conciencia por todos lados. Exacto, hay que trabajar la conciencia. Laura Iacono, saludos desde Miramar, Argentina. Saludos hasta allá. Jorge Rodríguez, saludos, es un gustazo. Adris Vidales, saludos chicos desde mi trabajo. Saludos, Adri. No la vayan a acusar. Saludos a todos. Azochi, saludos desde Chapingo. Lucas Morena, aún no podría acompañarlos mucho tiempo, tengo poco internet. Voy a llorar. Soy Morena, no Morales. Perdón, Lucas Morena. Perdóname. Alejandro Granda, buenas tardes, gracias por transmitir un tema tan interesante y polémico. Saludos desde Cancún. Yo quiero estar en playa. Saludos. Vamos a la playa, ¿no? Aquí es como si estuviéramos en la playa, pero sin playa. Sí, eso es la parte triste. Juan Manuel, saludos en Tasco Guerrero. Rosa Martínez, saludos de Los Cabos, Baja California Sur, México. Y Javier Luján, no se duerma maestro Miguel, saludos desde Jalapa, Veracruz. No me han dado de comer. Esa no es mi culpa. Ana,
Saludos de Saltillo, Coahuila. Saludos hasta allá. Bien, ahora sí, vamos a darle entrada a un tema sumamente polémico, como decía Miguel. Muchas veces no sabemos distinguirlas, a veces no sabemos que ya tenemos una planta de campo en casa y pues vamos a ayudarles a poder reconocer este tipo de plantas, ¿no? Porque sí tienen ciertas características y cuando uno ya está más clavado en el tema, pues sí alcanzas a definir y a diferenciar claramente una planta de vivero contra una planta de campo. Pero ahora sí le cedo la palabra al máster de los cactus. Pues no sé a quién se refiere a Gwen, pero ¿qué les parece si empezamos? Bueno, las plantas que han sido extraídas de su hábitat o que hoy llamamos saqueadas, para que sea más fácil de reconocer, pueden ser reconocidas de cierta manera. Primero que nada hay que decir que cualquier persona que venda plantas es susceptible de vendernos o de que caiga en la tentación de que en algún momento nos quiera vender alguna planta saqueada. Entonces puede pasarnos a cualquiera, y con el hecho de que sepamos cómo reconocerlas y cómo actuar cuando nos suceda, pues con eso contribuimos bastante a la conservación. También hay que ser claros y decir que todas las plantas en sus orígenes, todas las plantas cultivadas en sus orígenes son plantas saqueadas, o fueron incluso plantas que fueron extraídas de su hábitat natural, ya sea de manera ilegal o de manera legal. Es decir, bueno, si vamos hacia muy atrás, por ejemplo, las primeras orquídeas, las primeras plantas bulbosas como los tulipanes, fueron saqueadas de su hábitat natural, llevadas a cultivo y trabajadas ahí a lo mejor ya durante bastantes años, y a partir de eso se han generado las nuevas variedades, pero pues originalmente fueron saqueadas. También las primeras cactáceas que se llevaron a Europa, por ejemplo, fueron saqueadas debido a que fueron extraídas de su hábitat natural y todavía no había en aquellos momentos pues ni la preocupación ni la legislación necesarias como para protegerlas. Obviamente también estamos hablando de 1500, 1600, 1700, 1800, incluso hasta las últimas décadas de 1900, que pues era un saqueo por todos lados, ¿no? Es a partir de los años 90 que empieza a surgir la legislación, al menos aquí en México, para proteger a las plantas. Todo viene a lo mejor, si ustedes quieren, desde la conferencia Brundtland, en donde se habla de la necesidad de proteger las especies amenazadas, se empieza a hablar de la sustentabilidad, etcétera, etcétera, el futuro compartido, el futuro común, etcétera. Si hablamos propiamente de la legislación, entonces la legislación va a ser importantísima porque es la que nos habla de qué es saqueado legalmente y qué no es saqueado legalmente. Si nosotros queremos colectar, pues entonces necesitamos primero saber si la especie está amenazada o no y si necesitamos un permiso o no. Obviamente si la planta está amenazada necesitamos un permiso y necesitamos avisarle a las autoridades de que pues, se necesita colectar y para qué, ¿no? Y dónde van a estar. Pregunta, ¿y cómo sé si una planta está amenazada o no? Bueno, necesitaríamos ubicar en nuestro país, en nuestro país o a nivel internacional, qué especies están amenazadas o no. Entonces tenemos a nivel internacional a CITES, que tiene una lista de especies amenazadas, y la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que es la IUCN, o la IUCN, ¿no? Para que la ubiquen. Y pueden visitar su página y ahí pueden ver la lista roja de las especies amenazadas, en donde pueden consultar distintas especies que están arregladas por familia, ¿no? En el caso de plantas, pero también están los animales. Entonces, en México, por ejemplo, tenemos a la NOM 059, Semarnat 2010, con su modificación del 2015, y en esa lista nosotros podemos encontrar
digamos, es nuestra lista roja de las especies amenazadas. Y ahí podemos encontrar las especies de plantas, no solo cactáceas, sino orquídeas, árboles, agaváceas, etcétera, donde podemos ubicarlas por categoría. Las que están extintas en la naturaleza, las que están bajo protección especial, las que están en peligro de extinción. Y cuidado. Y también podemos ver qué otras categorías hay. Eso es importante porque dependiendo de qué tan amenazadas estén, entonces las acciones que se pueden hacer con ellas van a ir variando. No va a ser lo mismo una planta que está ligeramente o bajo una preocupación ligera como la unión, como nos dice la lista roja, que una especie que está amenazada de extinción. Son diferentes los riesgos que hay en cada categoría de las listas rojas. Entonces, por ejemplo, en el caso de los peyotes, pues no se pueden colectar, no se pueden poseer, no se pueden comercializar, no se pueden propagar. Y eso es un tema que se ha prestado mucho para la discusión. Bueno, entonces ya que ubicamos en esas listas si las especies que queremos trabajar están amenazadas o no, entonces lo que tenemos que hacer es ver si pedimos permiso o no pedimos permiso para colectarlas. Y hay reglas para colectarlas. Por ejemplo, pues no se pueden colectar semillas indiscriminadamente, ni tampoco ejemplares indiscriminadamente. Y como ya les decía hace ratito, tenemos que avisar qué es lo que queremos hacer, dónde van a estar las plantas y cuáles son los fines de esos estudios o de esos trabajos. Y si se trata de proyectos como las UMAS, pues también tenemos que ver qué es lo que se va a hacer y avisar, tener claro qué es lo que se va a hacer. Claro. Ahora, si las personas van a los hábitats naturales de estas plantas y colectan indiscriminadamente, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, pues es muy sencillo. Mencionarlo es muy sencillo, pero en realidad es algo bastante complejo. Perdón. Tenemos un problema aquí con... No, ya están preguntando qué está pasando, pero son las dos cachorras que están teniendo la batalla épica de la vida en este momento, Vainilla y Canela. Y ya las estamos controlando porque están muy traviesitas. Acaban de salir del hospital y están con toda la energía. Discúlpenos, sí. Bueno, Mike ahí viene. Mientras aprovecho, Fernando Rodríguez. Hola amigos, yo pienso que más de uno hemos sido engañados por algunos viveros que nos venden plantas silvestres y las hacen pasar por plantas cultivadas desde semilla. Considero que debemos aprender a diferenciar unas de otras. Claro, pues sí, es súper importante. Por ejemplo, yo cuando empecé en esto de los cactus, de verdad, o sea, para mí era como, pues, tienen espinas, ¿no? Son muy iguales. Y ya conforme se me fue desarrollando el ojo, pues aprendí a diferenciar entre unas y otras, si son mexicanas, si son exóticas, extranjeras, etc., ¿no? Edwin, saludos amigos. Alberto, saludos desde Querétaro. María Elena, saludos de Tlaxcala. Rodol Gutiérrez, saludos desde Guadalajara. Lucas Morena, jajaja, no pasa nada, me han cambiado muchas veces el apellido. En el caso de algunas especies como Echinopsis, muchas veces se ven mejor en estado los de hábitat que los de cultivo, y así que son difícil de detectar los saqueos. Bueno, depende también. Esos son temas muy importantes. Resulta que las plantas que han sido extraídas de su hábitat natural siempre van a tener ciertos rasgos. Bueno, para empezar, tenemos aquí una planta que es bastante grande de Pherocactus latispinus. Esta planta, por ejemplo, lo que nos llama la atención es que es una planta bastante grande. Bastante grande. Entonces, la primer cosa que debemos observar en una planta que nos están vendiendo o que a lo mejor nos están regalando o por ahí es el tamaño. El tamaño va a indicarnos más o menos la edad de la planta. Así es. Y cuando veamos una planta, cuando la están vendiendo, tenemos que más o menos hacer un entrenamiento de ojo. Obviamente, si la planta es demasiado grande, quiere decirnos que esa planta tiene dos cosas. Tiene dos opciones. O es una planta que ha sido cultivada durante muchísimo tiempo, o de plano es una planta que ha sido cultivada
o más bien, o de plano es una planta que ha sido extraída y que ha pasado quizá un momento o quizá unos meses, si somos afortunados, pues algunos años bajo cultivo, y entonces ahí ya estaríamos en un primer dilema. ¿Cómo distinguiríamos una planta que ha sido cultivada de una planta que ha sido saqueada y cultivada durante un tiempo para después vendérnosla? Bueno, hay que acostumbrar el ojo y hay que informarnos. Por ejemplo, en el caso de una planta como esta de Pherocactus latispinus, para que esta planta tuviera este tamaño debieron haber pasado por lo menos 6 a 8 años. Esto en cultivo. Esta plantita que tengo aquí, ¿cuántos años se imaginan que tiene? Unos... Pues no sé si es de crecimiento lento o rápido. ¿4? 4 o 5 años, ¿no? Y esta planta, fíjense, comparada con esta, es bastante diferente, ¿no? Oh, sí, bienvenidos a todos los que nos ven. ¿Cuál es la diferencia aquí? Que esta no la hemos cambiado y entonces está limitada y va soportando su crecimiento conforme va pudiendo, ¿no? Entonces, es difícil calcular la edad de las plantas, pero con suficiente experiencia podemos hacer un cálculo de qué edad tiene, más o menos basados en la etapa de en el ritmo de crecimiento que tienen las plantas. No va a ser lo mismo una planta que va siendo trasplantada constantemente y que va maximizando su crecimiento a una planta que está retenida en una semilla o que está contenida más bien en una maceta y entonces va administrando su crecimiento de una manera distinta. Lo deseable es que todas las plantas que pudiéramos adquirir tuvieran un origen cultivado. Lo podemos ver por sus rasgos. Siempre una planta cultivada se va a ver limpia, se va a ver bien desarrollada, sin ningún daño, ¿no? Excepto las plantas que de plano se enfermen y que tengan un mal cultivo, porque también hemos visto que hay plantas vendidas por algunas personas que están mal cultivadas, entonces se ve porque están alargadas, están demasiado verdes, les faltan espinas, quizás se les plagaron, etc. Una planta que nos resulta demasiado sospechosa por su tamaño es una planta que no deberíamos comprar, a menos que de plano sepamos que el viverista las cultiva y que las cultiva desde hace bastante tiempo. Pero eso también se reflejaría en el precio. Entonces una planta saqueada la podemos reconocer por su tamaño, ¿sí? Por su salud, por su forma y por supuesto también por el precio. Así es. A ver. Entonces, por ejemplo, si me llegan a vender de estas o de este tamaño, si yo no conozco al viverista, es una razón para sospechar y quizá es una razón para no comprar. Si yo encuentro una planta demasiado barata, pero muy grande, y además con rasgos que nos indican que la planta estuvo en hábitat, es decir, que estuvo creciendo en su hábitat natural, y esos rasgos son que está dañada, que está quemada por el sol, que tiene picotazos de algún bicho o algo así, entonces es una planta que yo no debería comprar, ¿no? Si me la venden también fuera de su maceta o con las raíces por fuera y yo veo que se ve demasiado maltratada, demasiado estresada, eso me está diciendo que es una planta que fue extraída. Así es. Bueno, nos dice Refugio, tengo una duda. A veces me ha tocado ver en mis caminatas al campo plantas que han sido sacadas del suelo, mamilarias y telocactus principalmente, probablemente por animales y también por actividades de desmonte. En mis primeros años interesado en las plantas recogí algunas. ¿Eso también es considerado saqueo? Bueno, hemos llegado a uno de los dilemas. Cuando se establecen, fíjense bien, porque por eso hay que conocer muy bien la ley. Cuando los proyectos de infraestructura, estamos hablando de fábricas, aeropuertos, carreteras, crecimiento de la mancha urbana, cuando esos proyectos se establecen, tienen que pedir permiso y tienen que informar cuáles son los impactos ambientales que van a generar. Y dentro de esos impactos ambientales también tiene que haber propuestas de solución.
Si hay un proyecto, como por ejemplo una carretera, un aeropuerto, una fábrica, un proyecto de infraestructura grande o pequeño, y ese proyecto está sacando plantas y nada más las está tirando ahí, nosotros como ciudadanos tenemos el derecho de ir a hacer un rescate, simplemente por ser ciudadanos de México, ¿no? E incluso tenemos todo el derecho y la obligación de reportarlo y obligar a ese proyecto a que cumpla cabalmente con lo que se comprometió. E incluso si esas manifestaciones de impacto ambiental no están informadas a la digamos, a la autoridad competente, que en este caso es Semarnat y Profepa, entonces tenemos todo el derecho de solicitar la cancelación de esa obra de infraestructura. O sea, sí podemos, ¿no? Sí, Solo sí que no podemos. estamos informados a veces de todos los procesos que se pueden hacer, los pasos que hay que hacer para poder llevar a cabo este tipo de peticiones. De lo que nos hemos enterado es que hay proyectos tan grandes y que involucran tanto dinero que lo que hacen las personas encargadas de esos proyectos es quemar las plantas, enterrarlas o simplemente cercar para que la gente no se dé cuenta, para que los ciudadanos no se den cuenta de lo que está pasando. Ajá, enterradas vivas. Así es. Qué feo. Mira, Fernando Rodríguez dice algo interesante. Sería bueno armarse un catálogo de especies amenazadas acompañado de imágenes y nombres comunes, subespecies, para facilitar la divulgación de información y no fomentar más este problema. Así es. Sería interesante trabajar con eso, fíjate. Nos has dado una buena idea. Uh-huh. Sí. Dice Nico García Luna, creo que cuando son extraídas suelen tener muchos daños por el sol o enfermedades, o no está con un buen color, cosa que en cultivo no suelen tener tantos problemas. Así es. Generalmente una planta cultivada es más alta, está más limpia, Más gorda. está en buen estado y su crecimiento generalmente es más acelerado que en una planta de campo, ¿no? Entonces, precisamente esos son los rasgos que tenemos que vigilar siempre, ¿no? Y esto da una... no sé si hay comentarios para que pasemos a otra cosa. ¿Ah? ¿No acabas tu idea? No, es que pasamos los comentarios y después... Jorge Rodríguez Ruiz, el saqueo indiscriminado de cactáceas viene de antaño. Las mamilarias que usan para los nacimientos en México y que luego desechan las lofoforas, peyote, que no solo por tradición es consumida por etnias indígenas y que el consumo es moderado y por costumbre, sino por gente ajena a las mismas que saquea grandes cantidades de cactáceas para diversos fines de lucro. Aquí es donde viene la parte interesante del tráfico ilegal de cactáceas. O sea, no solo es el hecho de si compré una planta de campo o no, ¿saben? O sea, hay muchísimo detrás, ¿no? Y el impacto que genera, no nada más el tráfico ilegal de las plantas, ¿no? El que las estés comprando fuera de la ley, sino todo el impacto ambiental que también genera, ¿no? Porque muchas de estas personas que van y sacan plantas por tonelada no se toman la molestia de arreglar los espacios, ¿no? O sea, los destruyen. Y entonces también alteran todo un ecosistema. Pues sí, imagínense, por ejemplo, aquí tenemos, bueno, hablando de casos prácticos, aquí tenemos una planta de Pelecifora aceliformis. Esta planta resulta demasiado alta y demasiado bien cuidada como para ser de hábitat natural. Si nosotros la destapáramos, si nosotros la quitáramos de sustrato, veríamos que su base es recta y las raíces han salido de ahí. Eso nos indicaría que la planta estuvo injertada y que enraizó después. Y eso nos explicaría, por ejemplo, la salud y el tamaño de esta planta. Las pelecíforas en su hábitat natural crecen planas y mucho más anchas. Entonces eso nos habla de una diferencia por el cultivo. Y es lo que veríamos en otras plantas. Es muy importante que hagamos conciencia y que entre nosotros mismos vayamos haciendo que la información circule de tal manera que como ciudadanos vayamos haciendo toda esta red de conservación de la que tanto hemos hablado y que poco a poco hemos ido fomentando, y que como ciudadanos vayamos haciendo presión, no importa en qué país estemos. Si nosotros dejamos de comprar plantas saqueadas, el saqueo se detiene porque ya no pueden venderlas. Así es. Y eso pues nos lleva a que esto realmente es una lucha
por la conservación, ¿no? Y por supuesto eso nos lleva a nuestros amigos que les hemos estado prometiendo durante este tiempo. Así es, y junto con ellos voy a ir leyendo ya las siguientes preguntas, porque aparte hay unos comentarios súper interesantes. No voy a poder leer todos los saludos, pero sí le voy a dar un poquito de peso a los comentarios que nos están haciendo respecto al tráfico ilegal, al saqueo. Veo que hay algunas dudas, ¿no? ¿Qué pasa si me regalan una planta saqueada? ¿Qué pasa, la puedo devolver? O sea, todo eso ahorita lo vamos a ir desenmascarando. Así es. Ahora sí. Les presentaremos a nuestros amigos de Arriba del Ring. Tenemos a Cristian. Hola, ¿cómo están? Tarán. Y tenemos también a Isabel. Hola, Adriana, ¿qué tal? Isabel. Hola, ¿qué tal? Ah, ok. Y bueno, ellos nos acompañan en esta ocasión porque hemos notado, bueno, somos amigos desde hace bastante tiempo. Así es. Ellos están iniciando un proyecto que es tan mexicano como los cactus. Y este proyecto se llama Arriba del Ring. No sé si nos quisieran platicar de qué se trata este proyecto, cuáles son sus metas, y ya después hablaremos de cómo inició, ¿no? Así es, bueno, muy buenas tardes a todos los seguidores de Xochimanqui. Déjame decirte una cosa, Miguel. Así como hay saqueo en las plantas, hay saqueo también en el deporte. ¿A qué me refiero? Muchas veces nosotros platicando de cuáles son nuestros gustos, cuáles son nuestros deportes preferidos con otros amigos, nos dicen: a mí me encanta el fútbol, a mí el americano, estoy en tal equipo, sigo a tal equipo. Y cuando te preguntan ¿y a ti? Al decirles yo amo la lucha libre, muchas veces se quedan con cara de ¿qué? ¿Y pero por qué? Si eso es puro circo, maroma y teatro, si eso es una farsa, ni siquiera se pegan de a de veras, ¿no? Son el tipo de comentarios que hemos escuchado. ¿Y a qué me refiero? Eso es un saqueo de la esencia de la lucha libre. ¿Por qué? Porque a nosotros nos consta de primera mano que es un deporte de alto rendimiento y es una actividad con gran valor cultural. Entonces esa es nuestra propuesta. No venimos a inventar el hilo negro, solamente queremos poner nuestro granito de arena para dignificar el deporte espectáculo de nuestros amores. Perdón, ya le pegamos al tripié aquí. Discúlpenos. Pero que además, o sea, tú estás hablando de que estamos dejando de ponerle atención, está dejando de cobrar importancia a esto, y nos están, digamos, dirigiendo hacia otras cosas, ¿no? O sea, yo quiero pensar, o por lo que tú estás diciendo, que para los que sepan un poco de historia, en el caso de nuestras bebidas ancestrales como el pulque, para favorecer a otras empresas como por ejemplo las cerveceras, a principios del siglo pasado se generó toda una campaña comercial para hablar mal del pulque, porque la gente no tomaba cerveza, tomaba pulque. Entonces, como no había consumidores, pues había que desprestigiar las bebidas nacionales para que fueran consumidas otras bebidas. O sea, tú estarías hablando que a las luchas, que son una cuestión bien arraigada, que forma parte de nuestra identidad nacional, se le desprestigia para que se consuman otras cosas, ¿no? Así es, Miguel. Desgraciadamente se le ha visto muchas veces solamente como un espectáculo, como algo teatralizado, cuando, como te comento, es algo de gran valor, porque el luchador profesional deja atrás familia, deja proyectos, lo deja todo para poder subirse arriba del ring y entregarse a las personas, entregarse a su público. Y pues bueno, nuestro trabajo comienza como reseñas. Nosotros tenemos la profesión de sociología, licenciado en sociología, licenciada en trabajo social, y pues desde nuestra mirada te proponemos un granito de arena, un respeto hacia la lucha libre, con reseñas bien cuidadas, bien trabajadas, con textos que no son un comentario en vano, ¿no? Nosotros nos ponemos a investigar sobre el tema y pues bueno, siempre enalteciendo el trabajo de los luchadores sin llegar a ser barberos. Ahora vamos a tener más secciones. También tenemos a nuestro amigo el señor
Calavera. Ahí entre ellos. Y pues ¿Qué bueno, onda? él nos va a apoyar en la parte de diseño gráfico. Vamos a tener una sección bien interesante que es acerca del cómic. Cómics enfocados a enaltecer el valor de la lucha libre como deporte y como cultura. Vamos a tener también entrevistas con los luchadores. Ya empezamos a trabajar con una sección muy padre que es detrás de la máscara, es decir, la relación entre la vida cotidiana y la lucha libre. Bueno, pero a ver, espera. Dime. Porque, bueno, para los que no, para nuestros amigos que no son mexicanos, o incluso para los que son mexicanos, hay que irnos más atrás porque hay que hablar de los antecedentes. En México la lucha libre está muy arraigada porque tenemos toda una tradición. En México somos muy buenos en dos deportes, en el box y en las luchas. Y las Así luchas es. son uno de los emblemas culturales que tenemos en México. Para los que no los conozcan, pues estamos hablando de los grandes luchadores de principios del siglo pasado, o más bien mediados del siglo pasado para acá. Estamos hablando de grandes figuras como El Santo, estamos hablando de grandes figuras como Blue Demon, como Mil Máscaras, como Tinieblas, como Tonina Jackson, que son luchadores que conocen muchísimo en muchísimas partes del mundo, fuera de México, y que son un referente cultural, ¿no? Entonces, pero además hay una cosa bien interesante. Las mujeres Así es. forman parte también de este fenómeno, ¿no? Bueno, No sé. hola amigos, pues es un gran honor estar aquí con ustedes y con nuestros amigos de Xochimanqui. Básicamente mi trabajo en Arriba del Ring es hablar sobre el trabajo de las mujeres en la lucha libre mexicana. Hablaremos de historia, de su disciplina, profesionalismo, de todos sus valores y toda su cultura que han tenido en su vida cotidiana, pero también hablaremos de una parte oscura, de algo que casi no se habla y que es algo fundamental. Hablaremos de esos contratos que son desiguales, hablaremos de ese machismo que básicamente no se habla, pero se siente en cada momento y pues es controversial, es un tema que casi nadie quiere tocar, pero que es fundamental para también entender el gran trabajo que estas mujeres han desempeñado desde prácticamente los años 30. Y bueno, esperamos que nos sigan en nuestra página Arriba del Ring. Así es, pues muchas gracias, querido auditorio. Yo quisiera dejarles un mensaje a quienes no conocen de la lucha libre o solamente tienen la referencia de la máscara o de las películas de los años 60. Yo los invito a seguir la página en Facebook. Pero espera, todavía no nos despedimos. Bueno, sí, están preguntando, Iván Arevalo pregunta si tienen una página o cómo ven su proyecto. Espera. Es que hay varios comentarios. Antes de que pasemos a esa parte. Dime. Yo quisiera también darle entrada aquí a Calavera, porque resulta que este referente cultural que son las luchas, también son un legado gráfico Así en es. México, que causó furor y que sigue aún ahora causando furor, ¿no? Entonces, cuéntanos, señor Calavera, ¿qué cosas podemos retomar de este fenómeno cultural? Pues qué onda, mis chavales, carnalitos, hermanos, aquí todos que estamos aquí, la patria, la raza, chido, banda. Cuéntanos, ¿qué legado gráfico pueden ver estas nuevas generaciones en las luchas? Pues mira, Miguel, aquí en México, pa' pronto, a nivel gráfico, a nivel gráfica popular, todo esto como tú lo habías dicho, es una historia, es una cultura. Y aquí en México prácticamente son tres cosas patrimordiales que los mexicanos respetamos gráficamente y son, primero que nada, la Virgen de Guadalupe, segundo que nada, son los personajes históricos, Pancho Villa, Zapata, Miguel Hidalgo, todos esos carnales que pues, obviamente ya hicieron de México lo que son, pero sobre todo la lucha libre. La lucha libre en México se convierte prácticamente todo lo que viene siendo la historia de arte popular, la gráfica, los carteles, todo lo que viene siendo patrimonio mexicano de nosotros. El diseño de las máscaras, el color, el apegativo, la intensificación, todo ese tipo de situaciones son las que generan una gran situación a nivel cultural y sobre todo a nivel pasivo en México. Entonces, pues sí,
La lucha libre ha importado a nivel cultural, a nivel gráfico, a nivel diseño gráfico, a nivel arte, una gran gama de nuestra historia, una gran gama de... Y si al rato te preguntan, oye, ¿eres mexicano? Pues lo primero que te van a decir es que si te gusta la lucha libre, o que si le vas a la Virgen de Guadalupe, o que si conoces a alguno de tus personajes históricos, pues sí. Pero sobre todo, la lucha libre, papá, es lo mejor. Gráficamente, popular y todo. Pero, Así es, pues bueno, ella es nuestra fan número 1, ella es Dalia, y pues bueno, ella pues siempre está apoyándonos en todo. Y pues sí, es una pena, querido auditorio, que aquí en nuestro país, en México, la lucha libre, por muchas personas que no se dan el chance de conocerla, la oportunidad, sea poco valorada, ¿no? Sea desprestigiada, cuando está el ejemplo claro de que en Japón hay aficionados, hay conocedores que vienen desde allá, viajando largos kilómetros sin compartir nuestro lenguaje, con muchas cuestiones culturales diferentes, y vienen específicamente a llevarse una máscara de lucha libre mexicana y a ver una función de lucha libre. Allá, como en otros países, es muy valorado nuestro deporte espectáculo. Y aquí lo que queremos es hacer pues una defensa, es hacer un llamado a la dignidad. Así como nuestros amigos de Xochimanqui defienden las plantas mexicanas, así nosotros defendemos nuestra lucha libre mexicana con humildad. muy bien. Pues, ¿qué les parece si pasamos también a los demás comentarios que nos han estado haciendo? No quiero tapar. Y ahorita No, retomaremos adelante. también. Antes, bueno, yo atravesé ahorita Dalia porque también, igual que las plantas, las luchas son algo que está bien vinculado con nosotros como mexicanos, y además es una cuestión familiar, ¿no? Que se hereda. Entonces pasemos a los comentarios, que ya son bastantes, y después pasaremos al cierre y a las conclusiones de este importantísimo programa. A ver, Daniel Arellano, ahorita empiezo a leer tus mensajes, están súper interesantes, sí los he estado leyendo, les prometo que he estado leyendo todo lo que ha llegado. Le estamos dando también el espacio aquí a nuestros amigos de Arriba del Ring, porque ellos también traen una causa muy padre y muy mexicana, y me encanta que hay gente que también ya lo ha relacionado y están muy felices porque hemos relacionado Cactus y lucha libre y se sienten súper felices. Entonces, a ver, rápidamente, dice Fercho, ¡mua! Por cierto, siempre tienes tus fotos de perfil con máscaras. Saludos, por fin los escucho con mis bocinas potentes y vaya tema a tratar, Sensei Mike y Mini Gwen. ¡Mua! Besos Espinoso, siempre te quiero mucho. César Rodríguez, ¿el Ferocactus latispinus está amenazado? Ferocactus latispinus no se ha reportado como amenazado, pero varias de sus poblaciones han sido amenazadas en los últimos años por el crecimiento de la mancha urbana. Entonces, aunque, ya lo decíamos en otros programas, aunque no esté reportado de manera oficial, hay plantas que están siendo amenazadas y nadie está poniendo atención. Perdón, dice Fernando Rodríguez, creo que en el tema de la lucha libre puede decirse que se vio muy afectada por programas americanos, los cuales parecían funciones de circo en lugar de deporte, lo que quitó méritos a estos deportistas. ¿Qué opinan? Totalmente de acuerdo, amigo. Vamos a diferenciar. Lo más parecido a la lucha libre mexicana en Estados Unidos se le llama wrestling. Y pues ellos tienen un enfoque más dirigido hacia la mercadotecnia, más dirigido a mostrártelo como un espectáculo en sí, exactamente. De hecho, al wrestling se le conoce como el entretenimiento deportivo, perdón. La lucha libre mexicana es otra cosa. Nosotros tenemos el arte del llaveo y del contrallaveo, que es lo que nos diferencia del wrestling norteamericano, del Puroresu de Japón, que es más orientado a las artes marciales. El llaveo y el contrallaveo pues es un arte, es una danza dentro del ring. Es decir, yo te aplico un candado al cuello, te aplico un tirabuzón, una huracarrana, y tú me tienes que hacer otra llave zafándote. Y de esa manera es la lucha, es la danza, es ver pues quién de los dos es el más chingón, ¿no? ¿Quién de los dos es el mejor?
y pues bueno, es algo de un gran valor y de una gran tradición. Sí, por supuesto, hay actualmente luchadores que no le dan el valor, lamentablemente, pero pues de ellos también vamos a hablar en nuestras secciones, con todo respeto, por supuesto. Bien, pues aquí nos dice Refugio Arturo, el santo, el cavernario, Blue Demon y Bulldog. Felicidades, chavos, por fomentar a la lucha libre. Gracias. Muchas gracias. Nos dice por acá Fer Chavadet, ¿cómo? ¿Cactáceas y lucha libre? ¿Así o más mexicano? Me encantan las espinas y Canek Wagner, Huracán Ramírez y el grandioso vampiro Casanova. Nos dice por acá también Adris Vidales, ¡Isa! Luego nos dice por acá Teresa Espinosa, hace como 25 años yo la veía con mis hijos el sábado en la tele y mis hermanos llevaban a mi hijo al Coliseo. Se disfrutaban las luchas en tiempos del perro aguayo. ¿Qué tal? Nos dice Iván Arevalo, ¿tienen una página o cómo vemos su proyecto? Bien, antes de que me interrumpiera el profesor Mike, ¿verdad? Yo les iba a comentar que sí tenemos una página en Facebook, se llama justamente Arriba del Ring o Arriba del Ring Lucha Libre. Hasta le puse la R de registrada para que no me estén chingando, es la única que aparece en el Facebook. No ustedes, sino otros que luego se quieren piratear, quieren saquear los conceptos. Entonces, pues bueno, nuestra página tiene la R de registrada y próximamente estaremos en Instagram, en YouTube. Vamos a ofrecerles más cosas, más proyectos. El cómic que está preparando aquí mi carnal, el Calavera, está bien interesante, la verdad, bien diferente. La sección de Isa del Ring ya la pueden checar desde ahorita, ¿no? Una mirada a la historia de la lucha libre femenil, la defensa de la mujer dentro de un deporte considerado para hombres. Es un tema bien interesante y pues bueno, su servidor, un apasionado de toda la vida, ¿no? De verdad, defensor de nuestra lucha libre como deporte y cultura. Bien. Pues Ernesto Guichard nos dice que él hasta tiene un tatuaje de la máscara del Dr. Wagner. Excelente, mi buen. Bien. Luego nos los compartes. Ya nos Que salieron además aquí. es el rudo más perverso que ha habido. Padrísimo. Pero súper técnico. Doctor Wagner. Todo el mundo lo odiábamos cuando éramos niños. A ver, Mike, aquí viene una pregunta para Mike. Dice, si hipotéticamente hablando, una persona X fue de caminata y encontró peyotes, se le hace fácil y se trae uno o dos para consumirlos y se da cuenta que al morder uno el sabor es horrible y lo tira al otro y tira al otro que le quedaba, yo me entero y le digo que no sea imbécil y que me lo traiga, estando ya conmigo me doy cuenta que ya está muy aguadito y lastimado, pero lo pongo en puro tepojal con fungicidas y agua de garrafón, ¿me lo puedo quedar o creen que deba dejarlo en algún otro lugar ya que ahora es completamente sano? Bueno, creo que ahí tendríamos que ser muy concretos. Cuando una planta es saqueada de su hábitat natural, a menos que hayamos sido nosotros mismos o a menos que esa persona que lo haya hecho haya tenido la curiosidad de guardar los datos exactamente de dónde salió, no tenemos ninguna forma y tampoco ningún argumento realmente sano o más bien, digamos, biológicamente correcto como para regresarlas. Es decir, si no sabemos exactamente de dónde salió, no podemos regresarla así nada más al primer lugar en donde nos encontremos más plantas más plantas de la misma especie. Porque regresar plantas a un hábitat natural o a un lugar o a una población a donde no pertenecían es igual de equivocado que saquearlas. Porque podemos generar impactos ecosistémicos que no podemos entender todavía. Podemos conducir a esa población natural hacia un desastre ecológico y favorecer quizá su propia extinción, porque estamos metiendo genes de una población en otra y eso no podemos saber qué es lo que pueda conducir. Lo que sí podemos saber es que puede ser muy mal, ¿no? Entonces, si nos regalan una planta o si de plano compramos una planta saqueada, pues lo mejor que podemos hacer es conservarla y evitar que se muera.
quizá favorecer que se reproduzca, que eso sería lo mejor. Sería difícil que encontremos plantas saqueadas o que nos regalen plantas saqueadas de la misma población o del mismo hábitat. Entonces, de preferencia no comprarlas, pero si ya las tenemos o si nos las regalaron, pues entonces asegurar su reproducción con otras plantas de la misma especie, quizá no de la misma variedad, pero sí de la misma especie. Y de esa manera pues aminoramos el impacto, pero de preferencia hay que ser conscientes desde nosotros mismos, desde nuestros hijos, que eso no se hace. Así es. Si las vemos, si salimos de caminata y las vemos, pues ahí hay que dejarlas, ahí están bien. Así es. Que de hecho ese es uno de los objetivos principales por los cuales Xochimánqui existe, ¿no? O sea, nosotros dijimos, bueno, no podemos estar juzgando y criticando a los que ya tienen plantas de campo sin siquiera saber si las compraron así a propósito o no, si fueron víctimas de algún viverista, si la vieron, les gustó y se la llevaron. O sea, vamos a dejar a un lado eso y más bien nos vamos a asegurar de que vivan. ¿Por qué? Porque a lo mejor tienes en tus manos una planta de 100 años y ni siquiera lo sabes, ¿no? Entonces, en ese sentido, asegurarnos de que estén sanas, de que estén bien, de que no usemos químicos, de que las cuidemos y de que en general apreciemos su valor, ¿no? Su valor en años, su valor biológico, como exactamente. seres vivos. Así es. Y su valor ante nosotros, ¿no? Porque finalmente sí tienen una razón de ser y de existir. Y en el caso de México, o en el caso de cualquier parte de plantas de cualquier parte del mundo, esas plantas son patrimonio de cada país. Y son patrimonio que se tiene que cuidar, igual que el patrimonio cultural que representan, por ejemplo, las luchas, ¿no? O la lucha libre, en el caso de México. Entonces, pues digamos que a manera de conclusión, tendríamos que decir que hay que cuidar tanto nuestro patrimonio cultural como nuestro patrimonio natural, ¿no? Que son dos caras de la misma moneda. Las cactáceas y la lucha libre deben ser protegidas y deben ser también cultivadas, ¿no? Y deben ser enseñadas a las siguientes generaciones y las siguientes generaciones deben ser vinculadas hacia el respeto de estos dos patrimonios, porque si no, no son viables. O sea, no van a permanecer sin cambio, eso es imposible, van a cambiar, pero tienen que permanecer de alguna manera vinculadas a nosotros. Así es. Por ejemplo, nos dice Daniel Arellano, recuerdo mi discusión con una persona dedicada a la conservación. Terminó enojándose y me bloqueé de Facebook porque mencioné que en el saqueo intervienen a veces problemas como la falta de acceso a educación, pobreza e incluso boquetes legales. Creo que si vas a hablar de este tema tienes que tener una mente abierta y no ser tan purista o quedas como un tonto. Así es. Por ejemplo, ahora que viene el Día Nacional de los Jardines Botánicos, una de las cosas más criticables de nuestros jardines botánicos es que saben que no son suficientes y no hacen esfuerzos por vincularse mejor con la ciudadanía, ¿no? Los jardines botánicos no son suficientes. Necesitamos que las comunidades, que las ciudades, que la ciudadanía entera entre al proceso de conservación. Pero tenemos que ser realistas y hacer las cosas más amplias de lo que puede ver nuestra propia visión o nuestra propia formación como académicos. Bien, pues nosotros queremos hacerle un obsequio con todo nuestro cariño a nuestros amigos de Xochimánqui, si me permiten. Por cierto, en lo que hace eso, Cristian, Manuel, aquí traigo otros aretes que me regalaste. Fez Cuautitlán, sigo estrenando los aretes y las cosas que me regalaron. Gracias, gracias. Las disfruto mucho. Vamos a subir a Xochimánqui al ring. Por favor, comadre. Ah, sí, sí, sí. Déjenme dejo esto. Bueno, pues es un honor estar en tu programa y pues básicamente es un honor también que usen nuestros playeres. Gracias. Muchas gracias. Me la voy a estrenar para despedirme. Pues para finalizar, lo mejor para conservar las plantas en su hábitat natural es no comprarlas cuando nos las vendan. Y cuando salgamos a campo, pues no saquearlas, hay que dejarlas ahí. Más bien hay que proteger esos lugares donde crecen de manera natural y hay que hacer que la información fluya. Y lo mismo con la lucha libre. Hay que
vincular a las nuevas generaciones con este legado, con este patrimonio cultural que representan las luchas libres. Hay que hablar de esas leyendas con las que crecimos, porque también hay que decirlo, nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos crecieron con esas luchas libres, son patrimonio de nosotros, y solo haciendo uso de manera racional de este patrimonio puede tener continuidad, ¿no? Y puede tener viabilidad. Entonces, obviamente hay que generar recursos, pero hay que saberlos generar. Una pregunta. Sí. Pero esto es para Mike. Okay. ¿Cómo puedo denunciar un delito, o si estoy viendo que están viendo plantas saqueadas en eBay o en Facebook o en algún lugar? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo le damos un gancho al hígado a esa situación? Bueno, si ustedes revisan en la página de la Profepa, en el caso de las plantas mexicanas, en el caso de la página de la Profepa, que es la Procuraduría para la Defensa del Patrimonio Ambiental o del Patrimonio Biológico de México, la Profepa tiene un apartado para la denuncia anónima, bueno, más o menos anónima, en línea. Entonces ahí se pueden meter su denuncia, llenar todos los datos y hacer el trámite. Eso por un lado. Y por el otro, pues hay que informar a las personas que estén cerca de nosotros de que esas personas están vendiendo y que no hay que consumirlos, ¿no? Sacarlos del ring. Así es, si aplicamos la regla de las 6 personas, nosotros estamos a 6 personas de cualquier persona en cualquier parte del mundo. Entonces, en el momento en que nosotros hacemos público con nuestro círculo de confianza que algo está pasando, es cuestión de tiempo para que eso llegue a otros oídos, a otros ojos, y que las otras personas también denuncien y también se alejen de eso y que no compren. Sí, claro, y que vaya más allá de nuestro deseo de tener la planta, ¿no? O sea, que de verdad, si amas a la planta, no la tendrás en tu casa, ¿no? Así es. Y no te la llevarás de toda la casa natural y tampoco la comprarás, ¿no? Saqueada. Así, claro. Y hay suficientes viveros como para que se puedan comprar plantas propagadas en México, ¿no? E igual hay que decir no a la piratería por aquellas personas que se piratean las máscaras, los nombres, las personalidades de los luchadores, ¿no? Hay que respetar eso también. Claro. ¿Sí? Esa es una forma de saqueo. Claro. Pues fue un honor estar con ustedes, la verdad, muchas gracias por abrirnos el espacio y en verdad esperamos que nos sigan en Arriba del Ring. Bien, le dan like arriba del ring a aquellos a los que les gusta la lucha libre y buscan contenido digno, contenido padre, sin machismo, inclusivo y... con equidad de género. Claro. Así es. Y bien fundamentado. Ajá. Muchas gracias, chicos. Gracias a todos. Gracias. Ya no hay comentarios. Chao. Sí, comentarios hay muchísimos. Esta vez no voy a poder leerlos todos. Ahora sí nos rebasaron, así que tendremos que irlos comentando en línea. Así es. Pero por ejemplo aquí César Gaspar, en Torreón, Coahuila es difícil encontrar cactáceas. Creo que por tal motivo la venta de saqueadas es tan alta. Es más fácil encontrar estas. Los viveros las venden. ¿Creen que deba reportar esa venta? Así es. Sí. Y hay que tomar acciones nosotros. Un golpe ahí. Si hace falta la venta de plantas legales allá, pues entonces hay que ponernos las pilas y hacerlo nosotros mismos, ¿no? Y fomentarlo nosotros mismos. Ahora Xochimanqui ha cobrado cada vez más fuerza y puede apoyar proyectos para que quien quiera iniciar un proyecto legal, bien fundamentado, lo podemos hacer. Claro que sí. Nos dice por acá Artesano Treslomense. Saludos desde Lomas Pica, Buenos Aires, Argentina. Esta mañana leí que en la provincia de Salta, Argentina, han declarado extinguida algunas especies de Gymnocalcium y algunas suculentas. Dicen las autoridades que esto es debido al saqueo masivo por parte de coleccionistas viveristas y ampliaciones de rutas, caminos y a la limpieza de campos con fines de siembra. Lamentable. Un gusto verlos, chicos. Besos espinosos, un abrazo espinoso para tan terrible situación. Sí. Y son cosas que se pudieron haber prevenido, ¿no? Así Pero bueno, es. ya no podemos regresar en el pasado, sino que hay que trabajar con lo que tenemos, ¿no? Nos dice Abimael Jiménez, existen listados donde se mencionan las especies de cactáceas con algún riesgo o peligro de extinción. Está la NOM 059 de Col 2001, también está el libro que ya rojo. fue reemplazada por la 2010, ¿no? la 2010 y Ajá. la 2015, ¿no? Ah, y hay una 2015, Es esa no la sabía. norma oficial 059, ahora la encontramos como NOM 059 Semarnat 2010.
Dice Miriam Elena, quisiera saber cómo entran plantas de afuera en Argentina. Pues Pues se las ingenian para pasar las aduanas, igual que cualquier otro no, país. más. ¿Sí? Sí, claro. Andoni, hola, vivo en Alemania y en eBay se pueden comprar plantas saqueadas de México, por lo general Aztequium Ritteri, Valdesi, Strombocactus. Sí. El vendedor es de Polonia y aunque lo he reportado varias veces no pasa nada. ¿Alguna sugerencia para que los reportes surjan efecto? Bueno, puedes contactar a CITES, Ajá. la página de CITES está ahí y también puedes contactar a las autoridades CITES en tu país para que busquen a las personas y también bloqueen sus accesos, o más bien sus puntos de venta. Adrián Meme Bretón, todo en la vida tiene una razón de ser, todo tiene un orden, no debe de alterarse mezclando o alterando su maravilloso orden, por eso debe ser enseñado y educado. Así es. Así es. Bueno, yo me tengo que ir, pero Ya los nos dejo tenemos para que que ir. sigan con este programa especial, ¿no? Bien, Mike se tiene que ir a clase. Pero bueno, la conclusión de todo esto sería que no fomentemos el saqueo ilegal. Sí hay mucho detrás, no podemos tampoco ponernos así como bien puritanos, ¿no? Porque pues también hay quienes lo hacen por hambre, honestamente. O sea, hay quienes no se les ha enseñado otra forma de generar ingresos que sean sustentables y para muchos es fácil, pues si está en mi tierra lo saco y lo vendo, ¿no? No importando si es correcto o no, porque no es algo que a ellos les hayan enseñado. Entonces muchas veces a través de este tipo de programas, a través de ir directamente a las comunidades y platicar con la gente, explicarles la importancia que la planta tiene a nivel ecosistémico, ¿no? No solo que esté ahí y ya, porque hay muchas, ¿no? Que dicen, ay, pues hay bien hartas, no pasa nada. Pero sí pasa, o sea, cada que nosotros sacamos una planta, generamos erosión, se genera una serie de situaciones que van mermando la zona, ¿no? Y van afectando directamente en el clima. Entonces, pues, los agradezco mucho que nos hayan seguido, que esta vez no se nos calentó el equipo, pudimos hacer toda la transmisión de corrido. Los invito a que sigan a nuestros amigos de Arriba del Ring. Ellos traen una causa muy padre, es una lucha social muy interesante. También están combatiendo algunos mitos, ¿no? Algunas cuestiones alrededor de la lucha libre, que si es pura maroma, circo y teatro, que si a veces es desigual con las mujeres, ¿no? Con nuestro género. También nosotros estamos rescatando toda esta parte digna del diseño que tiene que ver, que va alrededor de la lucha libre, ¿no? Que también hay mucho por ahí. Esperen un cómic, y pues gracias por seguirnos. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook Xochimanqui, Instagram Xochimanqui. También tenemos Twitter, @católicos911, LinkedIn por si quieren ver nuestros aspectos profesionales. Ya saben que vamos a las escuelas, que vamos a los jardines botánicos, que organizamos visitas y salidas, rutas, y estamos en contacto. Adiós. Hasta la próxima, amigos. Gracias.